Por la primera mitad del siglo XIX, un joven dinamarqués que había nacido en una familia adinerada y se había formado desde pequeño en el humanismo, perdía a 5 de sus 6 hermanos y a su mamá. Posteriormente, este mismo chico se la iba a pasar escribiendo un montón sobre la angustia de la existencia, hablando de temas como la ansiedad y el temor que impregnaban a la condición humana, y de que lo crucial es encontrar una verdad o un ideal propio por lo cual uno esté dispuesto a vivir y morir, hablando también de que lo que hay que hacer es un salto de fe lejos del status quo que nos propone la sociedad. Este muchacho se llamaba Søren Kierkegaard y estas ideas muchas personas hoy concuerdan que kickstartearon el pensamiento filosófico conocido como existencialismo, del cual después desarrollaron otras personas como Sartre, Beauvoir, Camus y el que quizá conozcan más todos, Nietzsche. Estas ideas se centraban fuertemente en el ideal de romper el molde preimpuesto por la sociedad, el romper las barreras normativas del Estado, la religión y toda ideología y alcanzar la libertad absoluta donde el ser humano crea en sí mismo el fin de su existencia. Ahora, a final del siglo XX, una franquicia sobre monstruitos de bolsillo que peleaban la estaba rompiendo en Japón y el mundo. Y tras ya un juego, un manga y un anime que estaban tomando viaje, llegó la hora de llegar a la pantalla grande y volar de la cabeza a toda una generación inspirándose en estos mismos conceptos que habían nacido hace más de 100 años atrás de la cabeza de un chico perturbado por la condición existencial humana. Hoy, vecinos del Dark Area, vamos a revisitar esa película que puso en jaque la preconcepción que se tenía sobre el tono de Pokémon y que exploró el potencial en crudo que este podría ofrecer tocando un tema que difícilmente se le pasaría por la cabeza a un niño de los 90, el existencialismo. La primera película de Pocket Monsters, Mewtwo Strikes Back, se estrenó en los cines de Japón el 18 de julio de 1998 entre los episodios 54 y 55 del anime, aunque canónicamente ocurre luego del episodio 67 donde se ve a Mewtwo escapando del cuartel del equipo Rocket. Este desfasaje con respecto al anime se debe a que ocurrió algo conocido hoy como el Pokémon Shock Incident. Este incidente, relacionado a un notorio grupo de japoneses teniendo ataques epilépticos, náuseas y vómitos, fue relacionado al episodio 38 de Pokémon y esto hizo que el anime se frenara por varios meses en el momento. Si no hubiera ocurrido este hiatus, la película se hubiera estrenado entre el episodio 67 y 68. Y este no fue el único evento aislado de esta película, sino muchísimas ediciones, agregados de CGI, redibujado, prólogos que no llegaron a Occidente, Pokémon que aparecen en el póster oficial y no en la película, versiones, reversiones, agregado del corto de las vacaciones de Pikachu, etc. Hay muchísimas partes sacadas, agregadas, retocadas y una gran cantidad de dinero puesta en este trabajo que para la época era trascendental, teniendo en cuenta que el anime y la extensión de lo que es la cultura japonesa en el mundo no era ni de cerca lo que es hoy para la época. Para los efectos de la temática principal de este video no me voy a detener demasiado en los detalles de toda la producción de esta película, pero les voy a dejar los enlaces con fuentes en la descripción que pueden leer al respecto. Es todo un agujero de gusano, pero bueno, si me lo insisten demasiado, le puedo dedicar un video a eso en el futuro, pero si me lo insisten. Mientras, vayamos a lo que es la película en sí. Para el análisis que vamos a hacer voy a usar la versión Kazenban de la película, donde tenemos el prólogo del nacimiento de Mewtwo y luego a Mewtwo contraataca. Esta versión sería más o menos el equivalente a la versión extendida del Señor de los Anillos, Kazenban queriendo decir versión completa o versión íntegra. Comenzando la película vemos a un grupo de investigadores en una selva hablando sobre el Pokémon misterioso, Mew, y de sus poderes, los cuales se relacionan a cambios climáticos y sobre el que hay muchas leyendas, siendo también venerado por muchas culturas y tomado tanto como un ángel o un demonio o quizás solo un ente caprichoso. Todo esto mientras el mismo Mew lo sigue desde las sombras nos da un contexto de la relación de los humanos con este Pokémon en particular. En el mundo de Pokémon, Mew sería casi como una leyenda urbana, un críptido, y sacarle una foto a este mismo Pokémon sería el equivalente a sacarle una foto al Chupacabras o a Quetzalcoatl o a un alien. Estos investigadores después llegan a unas ruinas donde se encuentran un fósil de Mew con el cual afirman que podrían crear al Pokémon más fuerte, y tras una breve transición podemos ver luego al joven Mewtwo comenzando un monólogo que sería fundamental para el tema central y todo el desarrollo de la película de aquí en más. En sus pensamientos luego se materializa I-2, la cual descubrimos que es la copia holográfica de la hija muerta del científico creador de Mewtwo, junto con luego 3 copias de Charmander, Bulbasaur y Squirtle.
Ai le dice a Mewtwo que ella es una humana, pero que Mewtwo puede hablar, así que también él quizás sea un humano. Pero luego se retracta ella misma diciendo que quizá ella sea un Pokémon y quizá también él lo sea. Como sería obvio también para un recién nacido, el protagonista se encuentra entonces confundido porque le pregunta si es uno u otro y ella le responde que no importa. Esta escena es muy interesante porque se puede ver el reflejo interno de cómo nace Mewtwo y cómo este va a terminar más adelante en la película en solo estas cortas líneas de diálogo. Ai es literal una inteligencia artificial, una copia, pero no tiene ningún cuestionamiento sobre su existencia, sino que ella abraza el caos de esta. Y este es un tema central en casi todas las tesis existencialistas. Mewtwo busca un molde al cual encajar de estas dos posturas sobre las cuales acaba de aprender y sin embargo su primera mentora no tiene ningún problema alguno. Ella abraza la vorágine de lo cual es ella siendo un programa de la hija muerta del tipo que la creó. En el marco existencialista, Ai-Tu es libre, ella vive plenamente su existencia sin los márgenes que le puede imponer nadie, y Mewtwo comienza su vida buscando pertenencia a algunos de estos, los cuales acaba de conocer. Esta búsqueda es lo que lo lleva a él a un constante conflicto también a lo largo del metraje. Mewtwo no es un Pokémon, no nació como tal, tampoco es un humano, y el conflicto de los humanos viéndolo como un logro de la ciencia o una herramienta es lo que va haciendo que este descubra que es algo más que lo que se le propone inicialmente, pero me estoy adelantando. Después de decirle a Mewtwo que no importa lo que son, la chica le dice que ella y él son lo mismo y que hay muchos más como ellos. Y al ver los patrones neuronales de Mewtwo interactuando con los otros clones Pokémon y Ai, su creador, mira el holograma de su hija y luego podemos ver un flashback de la creación de ella, la cual es vital también para conocer el contexto del marco existencialista sobre que se mueve el desarrollo del personaje de Mewtwo. El Dr. Fuji, creador de Mewtwo, perdió a su hija desde pequeña y reprodujo los patrones mentales de Ai en un holograma. Ante esta situación, su esposa le pregunta qué importancia tiene eso, la hija de ellos no iba a volver, pero él se rehúsa a aceptar esa realidad diciéndole que con esa tecnología podría traer a su hija a la vida de vuelta. En la próxima escena veríamos que la esposa lo deja mientras él se enroscaba más y más en el espiral de su propia creación, rompiendo los límites de lo que se consideraría humano para entrar en el terreno de lo divino, creando vida nueva tanto con su hija y con Mewtwo. A través de este experimento, el profesor quería darle una vida real al holograma de su hija tras la investigación de Mewtwo, ya que se creía que Mew poseía la vida eterna. Por esto Fuji quería ir más allá del reto que estaba intentando sobrepasar, que es vencer a la muerte, alcanzar el estado divino y crear vida, pero el mundo le mostraría ser más caótico de lo que él había previsto. En el mundo mental que Ai-Tu estaba compartiendo con el resto, ella comienza a mostrarle lo que es el mundo y los elementos a Mewtwo, cuando de repente el resto de los clones comienzan a desaparecer, dejando solo a la niña y al protagonista hablando mientras esta comienza a desaparecer también. El mundo desaparece junto a ella y Mew llora sin entender ni lo que estaba pasando ni lo que eran las lágrimas. En sus últimos momentos de vida, Ai le dice que los seres vivos solo lloran cuando experimentan dolor, pero los humanos son los únicos que lloran cuando están tristes. Ella continúa agradeciéndole por sus lágrimas, pero diciéndole que él está vivo y que debe disfrutar la vida por él mismo. Ahí creo que comienzan a gestarse en los pensamientos de Mewtwo sentimientos existencialistas cercanos a las ideas absurdistas de Albert Camus, el cual remarcaba que la pregunta fundamental de la filosofía es si la vida vale la pena vivirla o no, y que lo que hay que abrazar por encima de todas las cosas es la desesperanza. Al poco de comenzar a existir y hacerse las preguntas claves que el existencialismo intenta responder, Mewtwo ve todo lo que recién estaba conociendo derrumbarse y entonces, ¿cuál es el punto de existir? ¿Qué pasaría si él también era un experimento fallido? Entonces, ¿por qué él se preguntaba el sentido de todo si desde el vamos nada tiene sentido? Todo este prólogo durante el resto del tiempo que Mewtwo crece desaparece de la memoria de él, pero es el sentido figurativo de lo que son las lágrimas lo que traerían de vuelta estos recuerdos, creo, sobre el final de la película y harían que el Pokémon tome una resolución de su existencia, llegando a ser lo que Ai le mostró al comienzo de la vida de él.
Al despertar, Mewtwo se enfurece al resaltar que él no nació en este mundo y rompe el tanque donde estaba. En esta escena, Fuji le explica a Mewtwo que él fue creado a partir de Mew. Entonces Mewtwo le pregunta si Mew es su padre o su madre, y el doctor le dice que sí y a la vez no. Mewtwo entonces pregunta si él no tiene ni padre ni madre, ¿lo creó Dios? Fuji responde que solo Dios y los seres humanos pueden crear a otros seres poniéndose a él mismo y a sus colegas en el marco de la divinidad. Mewtwo entonces repite las mismas preguntas sobre por qué su existencia. No lo crearon dos padres, no lo creó Dios, entonces ¿cuál era el propósito de su existencia? El existencialismo como un todo es un pensamiento filosófico que, como les comentaba antes, intenta romper con los moldes de las estructuras políticas, ideológicas y sociales que existían en la modernidad. Si la modernidad y la razón es encajar todo en un molde, en una estructura, el existencialismo y la posmodernidad son romper ese molde y abrazar la realidad caótica. Mewtwo en este momento no es existencialista, no tiene un pensamiento puramente existencialista, sino que más bien desde este punto de la película hasta la mitad se encuentra en una etapa de transición. El Pokémon no quiere abrazar aún el desconcierto que significa existir, sino que quiere tener la seguridad de que él existe bajo un rol para hacer algo importante, para llevar una tarea a cabo. Las próximas acciones que realiza son existencialistas en naturaleza y con un subtexto para nada escondido en la trama, pero él las logra comprender cuando realmente se condecora como el ideal existencialista. Lo próximo que hace Mewtwo es destruir el laboratorio donde nació y a sus creadores, llevando la idea nietzscheana de Dios está muerto a un plano textual, siendo Mewtwo quien elimina a sus creadores como un primer paso de su camino existencial. Para ser igualmente claros, Nietzsche no se refería a la idea literal de Dios está muerto y nosotros lo matamos, que aquí se muestra, sino que se refería a que Dios, como la idea de la institución de Dios, está muerta, lo que significa que el compás moral de la iglesia ya no era legítimo y no debía ser legítimo para alcanzar el propósito real de la existencia humana. Mewtwo mata a sus creadores, mata a Dios en el sentido en el que él rechaza la estructura del compás moral que se le había asignado desde el momento de su creación. En el existencialismo se refuta el rol previo del dogma cristiano que cree que todos venimos al mundo con una misión preestablecida por Dios. Aquí el Pokémon tiene el dogma divino de ser un producto científico y él rechaza esta idea matando a Dios en el proceso. Y como un tema no menor, antes de morir, su creador también concede que creó algo que lo superó a él, que intentó llenar los zapatos de Dios y él nunca lo fue. Creó al Pokémon más poderoso y dejó su vida en el proceso. Luego de ser uno de los subtextos menos subtexto de Nietzsche, Mewtwo se encuentra con Giovanni, el cual lo manipula explicándole que tiene un poder incontrolable y que existe algo por encima de él. Una existencia que lo controla todo en el mundo, que son los humanos, y que si él no cede su existencia a la humanidad, él podría destruir el mundo con sus poderes. Y aquí se hace otra referencia a otro concepto de nuestro amigo con el bigote. Nietzsche hablaba sobre que la humanidad está en un periodo de transición y que es como un animal enfermo que no puede explorar todo su potencial, pero que este potencial se alcanzaría al desprenderse de todo dogma. El giro que hace Giovanni acá es que le dice a Mewtwo que no debe desprenderse del sometimiento, sino que tiene que abrazarlo para alcanzar ese mismo potencial. Por esto mismo, Mewtwo después, en otra alegoría del subtexto no subtexto, destruiría y rechazaría la idea de Giovanni de contenerlo como un arma y usarlo para sus propósitos, porque el Pokémon sabía que inherentemente había algo más escondido en él del porqué de su existencia y eso no podía ser todo. En este momento, en espíritu nuevamente nietzscheano, Mewtwo deja de ser el animal enfermo y se dedica a buscar su potencial y su razón de existir por su independencia y libertad propia, rechazando a la, entre comillas, iglesia, sus creadores y al dogma social que le había planteado Giovanni, al mismo tiempo que subiendo otro escalón en su camino de convertirse en verdaderamente un existencialista. Todas estas ideologías en este marco son obstáculos para la creación de espíritus perfectamente libres. A partir de este momento en la película, Mewtwo tiene una resolución tras su experiencia con Giovanni. Si el mundo reconoce la existencia de los más fuertes, él se convertiría en el más fuerte de todos y trascendería a tanto humanos como Pokémon. Por esto llama a varios entrenadores hasta el reconstruido castillo donde estaba el laboratorio donde fue creado, quizás simbolizando que este encuentro le daría una nueva vida, para pelear contra Pokémon clonados y aumentados que este había creado
reutilizando la tecnología que lo vio nacer. Para esto también impone una barrera natural, creando un huracán entre él y los entrenadores, imponiendo que solo quien tenga la voluntad y la fuerza se mediría con él. Este encuentro no era un encuentro de fuerza, sino de prevalencia de la propia existencia. Por esto es que antes me referí en un momento a Mewtwo como el protagonista. Esta película no se trata en ningún momento de Ash, Satoshi, Red del anime, sino que se trata del trayecto existencialista de Mewtwo hasta que este consigue una resolución de él mismo. Voy a intercambiar a partir de acá a Ash y Satoshi a lo largo del video para no repetir el mismo nombre 1000 veces. Es mi video y hago lo que quiero. Pero por esto mismo, Mewtwo es tanto el protagonista como el antagonista, pero de él mismo. Ash y sus amigos, pero sobre todo Ash, sirven como tanto una herramienta emocional en el viaje existencialista del protagonista, pero también como un tótem de todo lo que él no tiene y del último escalón de lo que le falta por aprender. En el esquema metafórico que plantea la película, Aizu y Satoshi ocupan el mismo lugar. Ellos viven sus vidas desprendidos del por qué están en este mundo, cuál es su propósito y sobre qué molde e identidad tienen que encajar. El chico de Kanto viaja por el mundo bajo una meta y un ideal que es ser un maestro Pokémon. Y esto funciona pie a pie con el ideal central del fundador del existencialismo, del que ya hablamos al principio del video, Kierkegaard. Uno de los pilares fundamentales de este primer pensamiento es que la persona debe vivir su existencia bajo un ideal, una meta, un propósito que él mismo se haya autoasignado, que él mismo quiera y sobre lo que esté dispuesto a vivir y morir. A Ash nadie le impuso ser nada en su vida. Él vive por una aventura de experimentar su existencia y ser un maestro Pokémon, sin preocupaciones, sin cuestionamientos. Aizu era la copia de la memoria de la hija muerta de su creador, pero vivía en su realidad virtual de memorias, sin arrepentimientos, sin cuestionamientos y bajo el designio de nadie. Este análogo entre Ash y Aizu va a ser relevante en un rato cuando lleguemos al final de la película. Cuando se presenta ante los entrenadores, Mewtwo explica su experiencia con Giovanni y sobre el ideal humano que él había aprendido sobre el fuerte imponiendo su existencia al débil. También expande que la existencia de los Pokémon es lastimosa, que no serviría a un autoritarismo Pokémon porque la naturaleza de los monstruos había sido subyugada a la esclavitud y que un poderío Pokémon seguiría significando la prevalencia de la institución humana. Cuando Ash reta estas ideas, el protagonista lo invita a una arena donde repetidas veces prueba su punto sobre que la fuerza hace prevalecer el valor de la existencia, derrotando a la forma final de cada uno de los 3 starters con sus respectivos clones. Y, tras ser derrotados, confirma esta idea y comienza a clonar a todos los Pokémon presentes, salvo Togepi, que zafó porque Misty lo metió en su mochila. Entonces comienza una batalla entre Pokémon y sus clones hasta el cansancio, mientras Mewtwo también tiene su propia batalla con el propio Mew, el cual se había revelado. Todo el combate se transforma en una gran alegoría a la batalla por la existencia. Tanto Pokémon como sus clones peleaban por probar quién es el verdadero bajo esta premisa de Mewtwo sobre que en este mundo la fuerza es lo que hace valer tu existencia. Si sos débil, entonces no mereces existir. La batalla por validar la existencia estaba agotando a tanto Pokémon como clones y ninguno estaba dispuesto a ceder. La voluntad de vivir estaba atada a la idea de fuerza y era todo o nada. Al mismo tiempo, esa premisa estaba haciendo que ambos lados se acerquen a la muerte por el solo hecho de seguir una noción de existencia impuesta por otros. Comienza el clímax de la pelea. Joy señala que todos son seres vivos y por lo tanto está en su naturaleza que vayan a pelear por existir y no iban a parar hasta la muerte del oponente o de los dos. Y en ese momento Satoshi se percata que de no parar a Mew y Mewtwo nadie iba a parar esta pelea, aunque para estas alturas todos estaban dándolo todo. Es entonces que ante un rayo de los dos Pokémon principales, Satoshi decide lanzarse a él para frenarlos, sin importar si perdía la vida en él o no. Con esto al menos iba a frenar la pelea. Esto da como resultado al joven convertido en piedra y el momento culmine de la película. Mewtwo ya había matado a Dios, ya se rebeló contra el orden del mundo y ahora estaba ante algo nuevo pero familiar. Ash dio su vida, su existencia, con tal de frenarlo y entonces, ¿qué era lo importante para él? ¿Con qué fin se sacrifica a él mismo sin tener un propósito de fuerza como debería ser el orden del mundo? El silencio entonces se apodera de la pausa mientras Pikachu llora por su amigo y el resto de los Pokémon lloran por esa tragedia mientras las lágrimas convergen en Satoshi. La memoria perdida que tuvo de su primera experiencia en la vida entonces traspasa a Mewtwo. Todos lloran,
Todos comparten lágrimas, no por dolor, sino por tristeza. De la misma forma que él mismo había llorado por primera vez por perder a Aizu y a sus compañeros. Las lágrimas funcionan acá entonces como un mecanismo de la trama para impulsar una regresión en Mewtwo y para facilitarle el último escalón de lo que necesitaba para entender y comprender que todo su viaje por el existencialismo iba a un punto. Todos quieren vivir. No importa cómo llegaron al mundo, no importa la circunstancia y lo que el resto les diga, todos quieren vivir. Para el existencialismo nietzscheano, el ideal a alcanzar es el Übermensch, traducible como sobrehombre o superhombre, el cual es apocalíptico y aspiracional al mismo tiempo que quintesencial. En un mundo preestablecido para encajar a cada humano en una clasificación, el Übermensch aspira a la liberación real en la que somos nuestros propios individuos, la existencia del hombre por sobre la preconcepción del hombre. El hombre que trasciende al hombre mismo. El Übermensch es un ideal alcanzable si entre toda la humanidad nos juntamos y revisamos nuestros conceptos de moral y progreso para ser puramente plenos y puramente libres. Y el estado presente de la humanidad es un obstáculo que tenemos que pasar. El core central de Nietzsche no es ser pesimista ante el estado actual del hombre, sino abrazar el nihilismo para movernos hacia afuera de este y superarlo. Aceptar cómo son el estado de las cosas para evolucionar. El pensamiento mirando hacia el Übermensch no es una concepción biológica de una nueva especie, sino un nuevo paradigma de la existencia humana. Este final es fundamental para comprender por completo el trayecto por el cual Mewtwo se da cuenta que la fuerza no es lo que valida su existencia y que su esencia es caótica, absurda y sin dirección más que la que construye él mismo, así también como todos quienes existen en este mundo. Al fin y al cabo, todos quieren vivir. Esto completa el viaje de Mewtwo y por fin se convierte en el ideal existencialista. Decide vivir sin importar las circunstancias de su nacimiento, sin importar lo que le exija el mundo. Le ganó a sus propias preconcepciones de cómo debía ser, superó sus propias barreras y se transformó quizá en la alegoría pokemoniana más famosa del Übermensch de Nietzsche hasta la actualidad, dejando emocionados y perplejos a un montón de niños que quizás solo iban al cine a ver monstruos cool pelearse e insertándose en la memoria eterna de todos desde entonces. Y esta conclusión también nos lleva a la conclusión de nuestro video. Gracias vecinos del Dark Area por acompañarme nuevamente en otro experimento del canal, y si les gustó este video siempre un like y compartirlo a algún amigo me ayuda un montón. Si quieren ayudarme aún más para futuros proyectos por $1 al mes, ustedes pueden hacerlo desde Patreon, donde las personas que están viendo ahora en la pantalla también lo hacen. Y sin más que concluir, vecinos del Dark Area, nos vemos en la próxima con más y más videos.